Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las personas que están acompañándonos todavía. Empezamos entonces con el primer panel de esta actividad y para presentarlo y también para moderarlo vamos a tener a Francisco Ureta Morales. Francisco José nos está acompañando desde la Universidad San Carlos de Guatemala. Entonces le damos la bienvenida y también las gracias por haber aceptado participar como moderador en esta ocasión. Francisco, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todas y para todos. Para la Universidad de San Carlos de Guatemala y específicamente para la Escuela de Ciencias Psicológicas y su departamento de estudios de posgrado, es un verdadero gusto estar por acá con ustedes compartiendo y desarrollando este interesante congreso. Para empezar, digamos que esta primera panel, adicciones, delitos y masculinidades, pues está muy bien ubicado en el sentido de que la evidencia nos ha demostrado que hay muchísima relación entre el consumo de sustancias y la generación de diferentes tipos de violencia, especialmente la violencia física y la violencia psicológica. Fundamentalmente y en su gran mayoría de hombres a mujeres, pero también de hombres a hombres y en una mínima expresión de mujeres a hombres. Pero este tema está muy relacionado, tienen raíces muy unidas y como lo veremos con nuestros panelistas de lujo, vamos a darnos cuenta que hay mucha evidencia que realmente integra estos tres elementos. Bajo ese sentido, en el primer aspecto de las adicciones o el consumo problemático de sustancias, pues ya sabemos que generalmente ocasiona, y especialmente el alcohol, es el que ocasiona junto con algunas otras sustancias, la alteración de ciertos estados y pues, por supuesto, el desarrollo de algunas agresiones. El tema de los delitos, obviamente, la transgresión de la ley, el estar bajo el consumo de sustancias, permite y facilita que estos controles internos que generalmente se mantienen no se puedan desarrollar. Y finalmente, pues, por supuesto, como hemos estado hablando, el modelo hegemónico machista, pues, es el que se manifiesta principalmente. Para analizar en este panel, tenemos tres invitados, los cuales les presentaré a continuación. En primer lugar, tendremos a Rabín Amadeo Martínez con la ponencia Juventudes Rurales, entre la violencia social y la precariedad. Narrativas de adolescentes en conflicto con la ley en Guerrero, México. Rabín es doctor en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, especialista y maestro en medicina social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y licenciado en antropología física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesor de la Academia de Ciencias Sociales en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, diplomante en formación de facilitadores para el programa integral de trabajo con hombres en la UNAM y desde el 2019 es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, ACE. Nuestro segundo panelista es Eduardo Navarrete López y él nos presentará la ponencia Construcción Masculina y los factores socioculturales de las adicciones. Él es licenciado en psicología con estudios especializados en clínico forense, investigador social en estudios de género y masculinidades, con maestrías en perspectivas de género y desarrollo y en violencia de género con atención integral a las víctimas. Actualmente es académico desde hace 12 años y está incorporado en los movimientos sociales como actor para el cambio social. Y nuestro tercer panelista, Cristian Hernández Morales, y él nos presentará la ponencia La identidad masculina hegemónica frente a la narcocultura mexicana y las adicciones, relación con la construcción de las violencias. Él es licenciado en psicología con maestría en sexología clínica, egresado de la Universidad Autónoma de Durango, catedrático a nivel de licenciatura y maestría en la Universidad José Vasconcelos e Instituto Alejandría. Fue conductor de un programa de televisión de información sobre los derechos sexuales y reproductivos, Ándale para que sepas, en tu UJED.
Trabajó en el área de prevención en el Instituto Estatal de las Mujeres en Durango, México. Actualmente trabaja en su consultorio privado de psicología y sexología clínica. Estos son los tres panelistas que nos acompañan. La dinámica será la siguiente. Cada uno de ellos tendrá alrededor de 20 minutos para sus exposiciones y posteriormente tendremos, si el público asistente así lo indicara, preguntas para que nos fueran resueltas por nuestros tres panelistas. Les rogaría que si van a mandar las preguntas, por favor, si es posible, manden a quién va dirigida para que podamos tener una mejor ubicación del especialista que los va a responder. Sin más, entonces yo los dejaría ya con el verdadero sabor de esta presentación y dejaría en el uso de la palabra a Rabín Amadeo Martínez. Adelante, Rabín, te escuchamos. Muchas gracias, Francisco. Voy a compartir mi presentación. Ante todo, gracias por el tiempo, por el espacio y por la facilidad de hablar también de estos temas tan necesarios en la agenda pública de nuestros países de la región latinoamericana. Yo les presento, este es un avance de mi tesis doctoral que desarrollé en la UAM con respecto a analizar la identidad masculina juvenil en un contexto de violencia social y precariedad económica en Guerrero. Empezamos, si me lo permite. Bien. El objetivo de este trabajo, de esta ponencia en particular, esto se deriva de una tesis mucho más grande con otros alcances, pero en particular este trabajo lo que busca es analizar las experiencias personales de un grupo de jóvenes internados en un centro de reclusión en la entidad de Guerrero, México, las vivencias de estos chicos, cómo vivieron este proceso de violencia social y este proceso de precariedad económica. Y bueno, preguntas, guías que orientaron este trabajo fueron tres. Y a continuación las menciono, y es en qué medida estos procesos sociales, esta estructura social, impactaron en las subjetividades de cada uno de los jóvenes. Otra es qué papel juega la condición juvenil rural en estos procesos, y finalmente cómo se significan estas experiencias, ante estas experiencias, perdón. Para esto ocupo la visión del interaccionismo simbólico de Goffman, y bueno, en particular la cuestión del estigma. Y con este fin se ocupó el enfoque sociológico de las juventudes, que versa sobre procesos de exclusión, estigmatización y precarización económica que impactan las biografías de los sujetos. El enfoque cualitativo fue fundamental y se centró en esta experiencia de grupo de jóvenes en un centro penitenciario del estado de Guerrero, una de relación dialógica entre los aspectos estructurales de la violencia social, la violencia armada, la violencia criminal y de estado, y la cuestión de la precarización económica. Guerrero es uno de los estados de este país con el más bajo índice, de los estados con más bajo índice de desarrollo humano permanente, con un fuerte componente indígena y un fuerte componente también, bueno, en menor medida, afromexicano. Estas son una serie de fotografías que se hizo durante una festividad que se llama el Pendún, que es una especie de carnaval. Bien, esta fotografía es tristemente célebre, la tomaron en el 2017 y refleja este extremo de la violencia criminal y la violencia de Estado en México. Se tomó en Coyuca de Catalán, en Guerrero, en ese año, y lo que demuestra y refleja es violencia extrema en contra de las juventudes, en contra de las identidades juveniles, desde el punto de vista del juvenicidio de José Manuel Valenzuela. Y en este grupo de personas ejecutadas había 3 niños, 3 menores de edad, supuestamente por ajuste de cuentas. Y bueno, dadas las narrativas en que supuestamente eran personas que estaban en el crimen organizado, pues sus vidas valen menos que las personas que no están ahí, como si en este país no tuviéramos derecho a la vida. Y bueno, la violencia social es una de las expresiones más violentas y brutales que dañan a personas, comunidades y estados. Actualmente esta violencia, producto del contubernio entre el crimen organizado y el Estado y el gran capital, ha cobrado la vida en este país. Cifras muy conservadores dicen que 200,000 personas, cifras oficiales, pero lastimosamente son muchas más personas. Es decir, un número indeterminado de desaparecidas, personas migrantes, sobre todo de Centroamérica, y que han sido secuestradas por organizaciones criminales con ayuda de los agentes de migración, y hay que decirlo de esta manera.
A partir de la puesta en marcha de la guerra contra el narcotráfico, que impulsó en aquel tiempo el presidente Felipe Calderón, 2006, en busca de legitimar su presidencia, lo que esconde, como dicen algunos autores, es esta violencia de clases para poder que el gran capital pueda entrar a las nuevas regiones antes inexploradas del país y apropiarse de los recursos. Entre ellos Guerrero está ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Guerrero? Este mapa lo ejemplifico, lo que refleja es el aumento del homicidio doloso en este país en un periodo entre el 2006 y el 2016, cifras las más actualizadas que hay, y es que a diferencia de otros países de la región latinoamericana que han tenido una disminución en la violencia homicida, de la violencia letal, México no lo ha reportado. Ha tenido un incremento de esta violencia y la consecuencia más extrema es el homicidio doloso. Guerrero en particular, que es este estado, esta región que tenemos aquí, que es célebre por el puerto de Acapulco, el puerto turístico, pero también tristemente célebre por lo de que sucedió con el homicidio, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Guerrero ha tenido sus propios procesos de violencia que datan de la segunda mitad del siglo XX, que es la llamada guerra sucia, esta guerra de Estado en contra de las guerrillas, de las supuestas guerrillas rurales. Y bueno, también este segundo periodo de violencia de Estado, pero ahora también en contubernio con organizaciones criminales. Es decir, Guerrero no ha dejado de ser un Estado profundamente violentado. Por lo tanto, Guerrero ha sido un actor muy importante y ha tenido sus propios procesos de violencia. Hay quien dice que esta violencia es parte también de una oligarquía estatal que ha tomado y ha secuestrado al gobierno, ha secuestrado al Estado para sus propios intereses, y la única forma en resolución de conflictos es a través de la violencia ante las demandas sociales. Aquí está este otro gráfico, no me voy a detener mucho en eso, pero es cómo ha incrementado la violencia. Dos estados han tenido el papel aquí interesante en la violencia sostenida. Guerrero no ha dejado de ser un estado profundamente violento. ¿Qué pasa en Guerrero? ¿Cuál es el contexto? Para darnos una idea de lo que está pasando y lo que sigue pasando. Los primeros cárteles de la droga, así llamados, se asentaron en la década de los 90 en el puerto de Acapulco con el fin de controlar las rutas de drogas a Estados Unidos. Esta cuestión empezó a incrementar, esta violencia empezó a incrementarse a partir de la segunda mitad de la década de los 2010, y fue con los enfrentamientos del cártel de Sinaloa, el cártel del Chapo Guzmán y el cártel del Golfo, que tuvieron una serie de enfrentamientos con tal de apoderarse de la región de Guerrero, ¿sí? por dada su estratégica posición en la ruta del trasiego de drogas. Pero ¿qué sucede en tiempo reciente? Diversos estudios señalan que estos cárteles, a partir de la puesta en marcha de la guerra contra el narcotráfico en el 2006, empezaron a ser desarticulados por enfrentamiento con otros cárteles de mayor tamaño o bien por enfrentamiento de las fuerzas del Estado, el ejército, marina, fuerzas estatales, etcétera. Lo que pasó es que estos grandes cárteles, estas grandes organizaciones se atomizaron en pequeñas bandas, en pequeñas células que tuvieron que recurrir a actividades llamadas predatorias con el fin de poder sobrevivir, de poder subsistir. Y estas actividades son de orden mafioso, es decir, son actividades como el secuestro, la extorsión, el robo y también el tráfico de influencias, ¿no? Pero dada estos fines de supervivencia, pues la violencia que despliegan es mucho más cruenta, dada la competitividad entre una organización y otra, ¿no? Quiero señalar que existe una especie de soberanía compartida entre organizaciones criminales y el Estado. Hay regiones de este país donde no hay mayor intervención del Estado. Es decir, los grupos del crimen organizado ejercen soberanía a la par del Estado. ¿Qué pasó con los jóvenes en esta cuestión? Se ha documentado que hay reclutamiento forzado y también hay reclutamiento voluntario. Y también la literatura señala que el crimen organizado es una de las ventanas de acceso a movilidad social, es decir, de empoderamiento económico y simbólico en sus comunidades. Los jóvenes prácticamente se encuentran descapitalizados económica, social y culturalmente, y lo que les queda es vender ese riesgo, es decir, venderse como mano de obra barata para las organizaciones criminales, las cuales se desechan de ellos cuando ya no les sirve. El escenario de esta violencia social y del crimen organizado, pues las investigaciones en torno a esto ha prevalecido un enfoque criminalizado, psiquiátrico, patologizador y punitivo. Este enfoque explica la realidad desde una cuestión fragmentada y generalizada, es decir, positivista, donde el contexto es un mero factor de riesgo y no una determinación social
de la salud de la conducta. Es decir, esta estructura social se toma más en cuenta como un factor de riesgo más a nivel de lo biológico. Aquí lo interesante y la propuesta es analizar esta relación dialógica entre aspectos estructurales y las cuestiones subjetivas. El interés de este trabajo es esto, es develar un poquito más y abonar también a los discursos. ¿Qué estrategia? Bueno, pues analizaron las narrativas de 7 jóvenes en situación de reclusión, en un estado, en un centro de reclusión, perdón. Las edades variaban, del más joven tenía 15 años y el mayor tenía 20. La entrevista fue una entrevista semiestructurada y, y se dividió en 6 grandes ejes. La entrevista duró 1 hora, hora y media. También se prestó atención a las interacciones entre los jóvenes. Me dicen que tengo ya poquito tiempo. Encontramos, la mayoría de los adolescentes reconocen que tuvieron numerosas carencias económicas y fueron arrojados a condiciones de trabajo, sobre todo trabajo agrícola, para poder apoyar al sustento familiar. Algunos aceptan no haber tenido ningún tipo de cuestión positiva en su familia. En algunas narrativas se enfatizaron la violencia física como hechos recurrentes que marcaron su vida, y también se puede establecer que las primeras formas de violencia estuvieron en el contexto familiar. La violencia y el crimen. La mayoría de estos chicos, cuando se les preguntó qué papel tenían en el crimen o el crimen organizado, y dicen que, bueno, es un problema grave que afecta a las juventudes, pero que se ve con normalidad. También que la violencia, las nuevas formas de resolución de conflictos ya no son a violencia interpersonal a través de agresiones, sino ya están mediando armas de alto calibre. Y bueno, a través de nuevas escalas de violencia. También ha mutado a nuevas formas de sadismo y brutalidad. ¿Qué pasa con el nuevo régimen de violencia? Hay una nueva subjetividad masculina, espacios hostiles de figuras masculinas dentro del crimen organizado. Hay nuevos procesos de deshumanización, producto de esta irrupción del crimen organizado. Y la violencia adquiere una dimensión que normaliza las conciencias. ¿Qué experiencias tuvieron en el crimen organizado? Pues el ejercicio de poder como algo significativo. Los asesinatos perpetrados en contra de personas ajenas a las organizaciones criminales son una manera de manifestar el poder, es decir, irrumpir en un territorio y ejecutar y asesinar de manera indiscriminada a la gente eran formas también de legitimar el papel del crimen organizado, de la organización criminal. Y bueno, como dice Rita Segato, se necesitan de estas víctimas sacrificables para legitimar el dominio. ¿Qué sucede con la precariedad? Bueno, debe tenerse en cuenta que esto obedece a cuestiones de precariedad económica. Algunos adolescentes mencionaron que el ingreso económico producto de estas actividades criminales eran destinadas para la supervivencia de su familia. Es decir, si bien había un consumo hedonista, consumo de drogas o tal vez de ropa o de alcohol o de lujos o acceso sexual a mujeres, parte del ingreso significativo estaba destinado a sus familias, sobre todo a su mamá, para poder comprar comida, algo elemental, como la comida, como la renta o como servicios de salud, ¿no? Es un vehículo también para el cumplimiento del mandato de proveeduría impuesto a los hombres, independientemente de que sean cuestiones de mercado legal o ilegal. El Estado también tiene un papel muy importante porque crea condiciones para estas actividades ilegales. Y el capitalismo criminal ha buscado en este sentido, que llegara al mayor número de consumidores posibles. Puedo documentar que en ciertas regiones apartadas del estado de Guerrero han entrado nuevas drogas sintéticas como el cristal, el fentanilo y otras más. Es decir, ya no están destinados únicamente a cuestiones urbanas, sino también ya son a contextos rurales, con el fin de acceder a mano de obra barata, pero también a consumidores de drogas sintéticas. También hay una respuesta comunitaria, los chicos también han sido expulsados también a defender sus comunidades, la violencia comunitaria, la resistencia comunitaria, pero también el Estado, dadas las implicaciones legales que existen por el homicidio y el enfrentamiento entre comunidades y crimen organizado, producto de esto han habido homicidios, los chicos también han sufrido penas por defender sus comunidades ante los embates del crimen organizado y ante un Estado indolente. ¿Qué sucede? Bien. Esta discusión, ya para ir cerrando, hay que entender la estructura y cómo esta estructura está permeando la subjetividad. Es decir, también como la cuestión estructural, cómo permea lo biológico, también hay que entender que la estructura social, la precariedad y la violencia también está afectando las subjetividades. Los jóvenes rurales tienen fuertes componentes de una identidad comunitaria y esto también hay que tenerlo en cuenta. También que son arrojados a condiciones laborales precarias, ¿sí? Y también actividades agrícolas, pero también
las actividades criminales juegan un papel muy importante y que esto se ha dejado de lado. ¿Qué sucede también? En las narrativas se puede documentar que ha habido una relación entre los miembros de la familia y la violencia. No es casualidad que esta precariedad económica y los diversos tipos de violencias tengan un efecto al interior. Esto se tiene que tomar en cuenta al interior del sistema de justicia, entender el contexto estructural para poder tomar decisiones al interior del sistema de justicia. No lo digo yo, lo dicen otros especialistas, ahí citadas ahora Garrido. Violencia criminal y subjetividad. Se ha podido documentar 4 procesos que permean esta violencia y que permean la subjetividad. Una de ellas es cambio de patrones en la resolución de conflictos por violencia sádica. Segundo, crimen organizado como ventana de acceso a la satisfacción de necesidades básicas. 3, atracción de nuevos consumidores a drogas sintéticas. Y 4, participación de niños y jóvenes en labores de defensa comunitaria. Patriarcado de alta y baja intensidad. Rita Segato lo que reconoce es que esto se puede explicar únicamente a partir de entender al patriarcado de alta intensidad y de baja intensidad. Es decir, según su visión, las formas de socialización y resolución de conflictos comunitarios, dada la inmersión del crimen organizado en comunidades indígenas y o campesinas, contaminan el orden de género del patriarcado moderno de alta intensidad, cuyos efectos son más letales en comparación con el precolonial e indígena. La irrupción de grupos criminales o gangs en las comunidades indígenas y o generaron tensiones en los modelos jerarquizados de autoridad, la cuestión de franjas etarias. Los nuevos modelos afectados por adquisición de prácticas, valores y códigos propios de grupos criminales, competitividad, espectacularización de la crueldad, los cuales permearon de manera sustancial la vida comunitaria y los modelos de masculinidad ancestrales. Para cerrar, las formas de violencia y precariedad y la subjetividad rural juvenil. El sujeto rural juvenil se encuentra inmerso en diversas formas de violencia familiar y criminal que afectan la configuración identitaria, su subjetividad. No debe perderse de vista que el contexto estructural, un estado punitivo, irrupción de organizaciones criminales en las comunidades rurales e indígenas y la precarización económica en su conjunto impactaron profundamente el orden comunitario y por lo tanto a los jóvenes. El capitalismo criminal ha encontrado en las juventudes rurales un nuevo nicho de mercado de mano de obra barata para su reproducción, pero también para el consumo de drogas sintéticas, lo que ya dije. El contubernio criminal y estatal ha configurado las identidades juveniles y las ha llevado a nuevos límites, hiperviolentas, adictas, consumistas, pero que no han perdido esos lazos comunitarios, es decir, lo moderno, el consumismo, el capitalismo, también se está superponiendo con lo colectivo, y el producto de esto aún está por estudiarse a profundidad. Estas son las referencias y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tu participación, Rabín. Es sumamente interesante y pues como tú mencionabas es verdaderamente una tragedia lo que pasa con la juventud y la narcoactividad que definitivamente nos pasa atravesando a todos acá, camino al norte. Muchísimas gracias. Entonces ahora voy a dejar en la palabra a Eduardo Navarrete con la ponencia Construcción Masculina y los factores socioculturales de las adicciones. Adelante con tus 20 minutos, Eduardo. Gracias, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y también a la Fundación Justicia y Género por esta cordial invitación de construir un proceso de comunicación y diálogo referente al tema de las construcciones de las masculinidades. Bueno, en este caso yo pues me referiré sobre las construcciones masculinas y los factores socioculturales de las adicciones. Es importante comprender que la cultura, la masculinidad hegemónica patriarcal y el consumo de sustancias adictivas son y han sido una tríada perfecta para la discusión de los factores predisponentes de las adicciones en los hombres. Por tal razón, dentro de este espacio de reflexión, pretendo generar un pequeño hilo entre estos tres elementos para comprender el por qué los hombres son más predisponentes al consumo y abuso de sustancias adictivas y desde dónde se legitima evidentemente en la cultura. Por tanto, tengo como objetivo compartir con ustedes algunas pistas reflexivas sobre el vínculo existente entre la cultura, la masculinidad hegemónica patriarcal y el abuso de sustancias adictivas. Por tanto, empezaré definiendo un poco lo que es la cultura, ¿no? Para ir desmembrando cada uno de estos puntos, de estos tres elementos que pretendo compartir con ustedes.
La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación, con el fin de orientar las prácticas individuales, pero también colectivas. Esto incluye diversos elementos o características tales como las lenguas, los modos de vida, las costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas, pero también el conocimiento. Entonces, en este sentido, la cultura tiene una función de garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos dentro de un entorno social. Cada cultura evidentemente encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad que vive el grupo social. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura. Lo que sí existe son diferentes culturas y dentro de estas diferentes grupos culturales. Hablando de la cultura hegemónica, creo de que ya de una u otra manera estamos o hemos estado conectados sobre estos debates que se han construido, ¿no?, en el transcurso de diversos años en cuanto al tema de la masculinidad hegemónica. Sin embargo, me referiré en este sentido que dentro de los estudios de género, la masculinidad hegemónica es un concepto bastante popularizado que hace referencia a que los hombres desarrollan prácticas que promueven la posición social dominante de lo masculino y la posición social de subordinación de la mujer. Esta es una conceptualización que Connell en un momento determinado ha venido a politizar, ¿no?, dentro de sus estudios y sus investigaciones. Entonces, Connell ha denominado el conjunto de roles y privilegios masculinos tradicionales como la masculinidad hegemónica, alentando en los hombres, ¿no?, y desalentando en las mujeres. La masculinidad hegemónica se puede definir como la configuración de la práctica de género que encarna las respuestas corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, lo que garantiza la posición dominante del hombre y la subordinación de la mujer en un contexto social. Por otro lado, Bourdieu nos ha planteado que la visión dominante sobre la masculinidad se puede estudiar en los discursos, los refranes, las bromas, los cantos, los poemas y en todas las representaciones gráficas que están en nuestros alrededores. Por ejemplo, el arte y el cine, también los spots publicitarios, etc. Y en la organización del tiempo y el espacio y en las técnicas del cuerpo. Por ejemplo, en las posturas, los ademanes, los poses y portes que hombres han venido desarrollando o se han normalizado como parte de sus códigos gestuales a nivel corporal, que evidentemente estos se describen en diversas sociedades y en diversas culturas. Entonces, dentro de hablar de masculinidad, implicaría en este entonces hablar de todo ese cúmulo de características que definen estereotipadamente al hombre o con los que el hombre claramente se siente a gusto, ¿verdad?, representando, entre comillas. Estos roles característicos dominantes que se le asignan a la masculinidad hegemónica, porque no es cierto que los hombres nacemos de esta forma, sino es algo que nos construimos en un plano social, encontramos diversas características tales como bebedor o fumador, ¿no? Ya previamente hemos hablado en el transcurso de todo este congreso, de este día, que hay diversas características que definen, ¿no?, esa construcción masculinizada y el tema del consumir ciertas drogas, ¿no?, generan evidentemente una característica bastante predominante en los hombres. Igual el fumar, igual como otras características tales como la falta de temor, la valentía, la ausencia del autocuido a nivel personal frente al abuso y la dependencia de las sustancias adictivas. Entonces hablamos del alcohol. Creo que muchas de las personas que estamos acá y hemos en un momento determinado estar frente a un episodio o frente a una sustancia adictiva, tales como el alcohol, ¿no? Ya sea un momento social, cultural, familiar, etc. El alcohol es también una temática que debería estar incorporada dentro de los estudios de género. Existen diferencias conocidas entre hombres y mujeres en lo que se refiere a la cantidad y forma de cómo se consume el alcohol, además de los impactos en la calidad de vida de las personas. Por otro lado, a este le sumamos consecuencias negativas en el plano relacional,
en hombres y mujeres, pero también entre hombres con otros hombres, y que son bastante predominantes, pero menos observables. Y cuando hablamos de las relaciones entre hombres y mujeres, es el hecho de que las mujeres tienen más probabilidades de hombres de sufrir no solo por un propio comportamiento de ingesta, sino también por el comportamiento de su pareja y sus consecuencias perjudiciales, incluyendo evidentemente la violencia física, psicológica y entre otras características, formas de violencia, lesiones y tránsito y carga económica, ¿verdad? Principal momento de sostener el trabajo de cuidado de manera más exacerbante, las mujeres en comparación al hombre. Recientemente el Informe Mundial sobre la Droga, lanzado el 26 de junio del 2020 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nos plantea o nos informa que alrededor de 269 millones de personas usaron drogas en todo el mundo durante el 2018, lo cual supone un aumento de 30% con respecto al 2009, mientras que más de 35 millones de personas sufren trastornos por el uso de la droga. Ustedes se preguntarán por qué hacemos la relación del consumo de la droga con la aparición de ciertos episodios psiquiátricos o psicológicos que surgen dentro del ser humano. Y es precisamente porque el término de abuso de sustancias se utiliza también en este sentido para describir un patrón de uso de sustancias o drogas que conduce a problemas graves o angustiantes. Hablar de adicción también implica una forma de enfermedad relacionada con las sustancias y se utilizan diferentes definiciones de uso indebido de drogas en contextos de salud pública, medicina y justicia penal. Dentro de ello hablamos de ingreso de la ingreso o ingesta de la sustancia, potencial del consumo, salida de la sustancia y regreso del consumo. Es un ámbito cíclico, ¿no? Cómo se da todo lo que es el consumo de sustancias. Y asociado a esto se ha determinado dentro de diversos estudios científicos que vinculan el tema de las condiciones psicológicas asociadas al consumo de sustancias, encontramos que existe algo que se llama patología dual, y que esto refiere al hecho de que una persona sufra dos enfermedades, ya sea una de ellas la adicción y la otra por un trastorno mental. El 40% de las personas con patología dual presentan ideas suicidas. Los síntomas más comunes que se suelen encontrar en personas con patología dual son el elevado nivel de nerviosismo e impulsividad, el daño y violencia, no seguir las normas o directrices, desajuste de la rutina, no seguir hábitos, pensamientos paranoides, distorsión de la realidad e inadaptabilidad a la sociedad. Si todo esto lo asociamos a las características previas que describen, ¿verdad? Típicamente a un hombre dentro de la construcción masculinizada hegemónica, vamos a encontrar que esto es una bomba nuclear. Entonces, las causas de las adicciones ya sabemos que pueden ser diversas, ¿no? Dentro de ellas encontramos los factores biológicos, pero encontramos también los factores psicosociales, perdón. Y estos últimos actúan como predisponentes de las adicciones. Es decir, presentar otro trastorno mental, ciertos rasgos de personalidad, bajas habilidades sociales, conflictos interpersonales, duelo, inestabilidad emocional, experiencias traumáticas en la infancia, familia de origen disfuncional, entre otros. Por tanto, ¿no? Es importante colocarle un valor, una mirada bastante detenida a estos factores socioculturales que están ahí analizando o están ahí haciendo presencia dentro de esta combinación, ¿no? De elementos que surgen en la construcción de las identidades masculinas, pero que están siendo poco motivos de estudios por los diversos países en nuestra América Latina. Por último, es importante considerar que dentro de los factores socioculturales, eh, la cocaína encaja bien en el ambiente de nuestra época, ya que encontramos un disfrute ahoga, pero páguelo luego, ¿no? Esa frase típica que se encuentran en las discotecas, en los discos, los antros, no sé cómo le llamarán. También la mentalidad de decisiones rápidas e importancia de sentirse seguro, controlador, lo cual está asociado directamente con la construcción de la masculinidad hegemónica patriarcal. Por otro lado, encontramos también que la sociedad está cambiando tan rápidamente que la gente no puede asimilarlo todo, más aún en contextos de pandemia, que creo que esto nos ha venido a generar un sinnúmero de elementos y procesos de readaptación social
familiar y también de hacer reajuste en nuestros esquemas mentales en frente a la calidad de vida y frente al estilo de vida que vamos a considerar tener o que consideramos tener en nuestra actualidad, pero también en la vida futura. También considero que es útil comentar, ¿no? En este punto que muchas personas utilizan la cocaína, en este caso para poder seguir un ritmo de trabajo habitual, pero totalmente desproporcionado para una persona, generando así adicción a la cocaína, pero también al trabajo. Otro aspecto importante es el policonsumo, que actualmente es la forma de consumo más habitual en consumidores adictos. Las personas cambian diferentes drogas, combinan diferentes drogas con diferentes efectos para conseguir el estado emocional deseado. Eso hace que los efectos sean imprevisibles y que el poder de adicción se multiplique. Es decir, el efecto, ¿no? Además de ser un riesgo para la salud física y psicológica de los seres humanos, en este caso de los hombres. Sin embargo, ese riesgo a la calidad de vida es pocas veces analizado y pocas veces visualizado y problematizado por los hombres por la misma construcción social en la cual los hombres hemos sido eh, construidos. Es interesante ver cómo interactúa, ¿no? La cultura y las adicciones. Creo que a nivel de la construcción cultural de la masculinidad se evidencian prácticas diferenciadas en hombres respecto a las mujeres. Además de la legitimidad social en la conducta del hombre consumidor, que asume que lo masculino debe ser o debe estar presentado de un paquete de roles. Y este paquete de roles evidentemente se acompañan de estereotipos enmarcados en el abuso y desprotección de sí mismo. Es decir, el plano de las identidades masculinas, la vida queda en un segundo plano. Sumado a esto se resalta la conducta competitiva, que generalmente ya, conocemos que en los grupos, ¿no? En los grupos de hombres o en los grupos de chavalos, jóvenes, adultos, existe esa competitividad de demostrar quién presenta o quién es el garante o de tener esas características o sumadas y representativas de ese poder masculino. Entonces, esa conducta competitiva que dentro de las construcciones masculinas se enfrentan para poder demostrar que el entorno social, en el entorno social, ser un macho, de verdad como sinónimo de lo masculino, en un plano simbólico, pero también actitudinal. Por ejemplo, demostrar la creencia que para ser hombre tiene que ser fuerte y dominar el alcohol. A nivel sociocultural, entonces, se han hecho posible que los hombres tengan mayor acceso a los espacios donde circulan mayormente las sustancias adictivas. Principalmente porque las sustancias adictivas están en un orden público, ¿no? Y el orden público ha sido colonizado y ha sido destinado principalmente para los hombres. Además que son los hombres quienes tienen mayor acceso a la libertad de poder controlar y poder salir a lo público, ¿no? A la esfera de lo social y evidentemente poder ahí tener mayor acceso a las diversas sustancias que están hoy en día por acá. Entonces creo que es importante reflexionar que pese a las alarmantes estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, las cuestiones relacionadas con el alcohol siguen teniendo una baja prioridad en los programas de salud de la mayoría de los países en la región de las Américas. Y no abunda la información epidemiológica sobre el consumo de alcohol y los problemas relacionados entre hombres y mujeres. Muchos países casi nunca han tenido encuestas nacionales o de gran escala sobre el consumo de alcohol, patrones de uso, consecuencias relacionadas. Tampoco han llevado a cabo un análisis de estas variables dentro de una definición de género. Por tanto, este espacio lo creo oportuno y de mucho valor para poder hacer el llamado a todas las instituciones y también a aquellas personas que tienen espacios, ¿no? para colocar temas de debate y también temas investigativos a que esta información que se está socializando mediante esta vía es importante retomarla para generar espacios de investigaciones y comenzar a problematizar a mayor profundidad qué está sucediendo dentro del plano social y cuáles son estos patrones socioculturales que realmente están empujando a los hombres a consumir
a consumir diversas sustancias adictivas y entrar en estos procesos de adicciones que no generan una calidad de vida en las personas y en las sociedades y mucho menos en la familia, ¿no? Y efectos también contrarios que generan a la calidad de vida de ellos como hombres. Creo que estas temáticas son bastante pocas observables, son pocas de poco interés social, evidentemente, porque estas prácticas culturales o estas prácticas sociales han sido totalmente naturalizadas en nuestros planos sociales, en nuestras familias, entre amigos, que lo vemos como parte del proceso de la construcción de las masculinidades, pero que no lo estamos colocando desde el plano de la politización de la vida y problematizar un poco, ¿no? Más allá del impacto que esto genera en las masculinidades. Bueno, por mi parte, creo que por acá me quedo. Por acá me faltaban todavía unos 2 minutitos. Yo llevo mi control del tiempo, pero creo que he terminado. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Definitivamente el componente cultural es un elemento básico y le da muchísimos componentes de interpretación al tema de las adicciones. Así que, por supuesto que esto es un tema que no se aborda mucho, pero que es fundamental. Quisiera aprovechar la ocasión para mandarle un cordial saludo a las 50 personas y un poco más que nos están acompañando en la transmisión a través del Facebook y especialmente al cuerpo docente y estudiantes de la maestría en psicología forense de acá de la Universidad de San Carlos, de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Muy bien, entonces vamos a proceder a nuestra última presentación de este panel. Le cederemos la palabra a Cristian Hernández con la ponencia La identidad masculina hegemónica frente a la narcocultura mexicana y las adicciones. Relación con la construcción, de las violencias. Así que adelante, Cristian, tus 20 minutos empiezan. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias y de verdad agradecer a Fundación Justicia y Género por el espacio. De verdad, yo estoy muy emocionado. Traigo les comparto que traigo el corazón a mil, pero vamos a ver qué tanto lo puedo ir llevando para no salirme con la emoción a querer hablar de las 10,000 cosas y no centrarme en el tema, pero a ver, vamos a empezar. Quisiera comenzar hablando un poquito acerca de la violencia estructural, recordando a Johan Galtung, que nos decía que esta violencia estructural, pasándolo a una analogía, es como si fuera una cebolla, y la violencia estructural es la capa que cubre a más elementos, ¿no? Y por irnos a estos otros más elementos, pues serían básicamente otros dos, ¿no? Que es la violencia estructural recubriendo a la violencia cultural y recubriendo más al fondo a esta violencia que es una violencia directa. Tengamos en cuenta, pues, que la violencia estructural trata de una limitación en la posibilidad de desarrollo en todos los sentidos. Y esta limitación en la posibilidad de desarrollo de todos los sentidos involucra, pues, a las leyes, a las políticas públicas, a todo un sistema, ¿no? Y este sistema, que por lo general, cuando hay una violencia estructural, también estamos hablando, pues, básicamente casi de manera paralela o de manera paralela del patriarcado, la función que tiene es legitimar justamente esta práctica patriarcal, ¿no? A partir de esto, de estas políticas públicas, leyes, se va reproduciendo una cultura que finalmente es una cultura hegemónica sobre el asunto del patriarcado, y a partir de esta cultura se construyen los cuerpos de las personas, ¿no? Y se genera este concepto del género. Hablaremos específicamente de la masculinidad, que la podríamos definir así: es una construcción social que hacemos sobre los cuerpos, o más bien son unas construcciones sociales que hacemos sobre los cuerpos de los hombres. Y cuando hablamos de masculinidad hegemónica, es una construcción social que hacemos sobre los cuerpos de los hombres y que va en pro de la reproducción de este patriarcado. Al decir hegemónico, estamos hablando de algo que domina. Al ser dominante,
pues busca mecanismos, busca estrategias para tratar de sostener esa forma en cómo está construida la masculinidad. Los mecanismos, ahora recuerdo a Jorge Corsi cuando hablaba de la invisibilización de la violencia, la naturalización de la violencia, el encubrimiento, entre otros, ¿no? La internalización de la violencia. Estos elementos, pues finalmente van participando para que esta masculinidad hegemónica se vaya dando de una manera, pues, bastante dañina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La masculinidad hegemónica está sentada en algunos pilares, y estos pilares, pues, van en pro de, pues, buscar denostar que existe una masculinidad y que no se puede perder, ¿no? Y la forma de denostar esta masculinidad, pues puede ser a través de distintos elementos como la hipersexualización, la hiperproducción, y para tener esta hiperproducción, una desconexión del propio cuerpo, y la forma en cómo se da esta desconexión del cuerpo, pues es a través de la insensibilización, ¿no? Eh, en lo mismo, de querer tener una exigencia de producción inalcanzable, porque básicamente sería inalcanzable, se dan este tipo de desconexiones. Y regresando a este punto de la violencia estructural, tendríamos que tener en cuenta también el elemento de la interseccionalidad. Vamos, las masculinidades hegemónicas, a pesar de que sí van como al mismo objetivo, sí se experimentan de manera diferente por los contextos donde se pudieran ir desarrollando. Por ejemplo, no será una construida de la misma manera una masculinidad hegemónica que se haga en la zona urbana que una masculinidad hegemónica que se haga en una zona que sea rural, ¿no? Eh, y teniendo en cuenta esto, pues hay como varios elementos que podrían afectar esta posibilidad de desarrollo sobre una persona masculina. Y por decir algunos elementos, pues se encuentra el estatus socioeconómico, el estatus educativo, ¿no? Y finalmente esto va posibilitando, va generando una posibilidad de que las personas puedan desarrollarse de manera diferente y finalmente construir esa hegemonía de manera diferente. Ahora mismo recuerdo justo sobre la visión que se puede encontrar en algunas zonas a partir de las construcciones culturales según las zonas geográficas o el estatus socioeconómico. Eh, Recuerdo que hace algún año me tocó dar la vuelta por ahí a algunos municipios del estado de Durango, y en estos municipios, sobre todo los municipios que estaban cercanos a las zonas serranas, yo hacía una pregunta, les pedía a los chicos, porque eran puros hombres que estaban en una edad de entre 15 a 21 años, les pedía que cerraran los ojos, y al cerrar los ojos yo les preguntaba si alguna vez habían tenido contacto con un arma de fuego que no fuera de algún policía, algún militar, y prácticamente pues más de la mitad de los chavos a quienes les hacía la pregunta pues terminaban levantando la mano, ¿no? Eh, Situación que pues no se daba en las zonas urbanas. En las zonas urbanas probablemente pues tenga que ver con que no existe tanto el contacto con la delincuencia organizada de la manera como está en las zonas serranas, ¿no? Sin embargo, cabe señalar que el contacto sigue estando, pero se da de otras maneras, ¿no? Los medios de comunicación tienen una parte aquí fundamental para la perpetuación de algo a lo que conocemos como narcocultura, ¿no? ¿Y qué es la narcocultura? La narcocultura es una especie como de sistema que tiene usos y costumbres y que otorgan una visión a las personas sobre una forma de vida que se puede percibir desde la narcocultura como una forma viable para el desarrollo, ¿no? En la narcocultura, lo que se vende es que existe un acceso más fácil al tema del poder, al tema económico, con menos trabajo, ¿no? Y
vamos, esto viene a embonar bastante bien al asunto de la construcción masculina hegemónica. Recordemos que en la masculinidad hegemónica o las masculinidades hegemónicas, lo que se busca es que la persona sea una buena proveedora, que tenga el acceso a todo lo que pintan, pues todas estos videos musicales que de pronto nos encontramos en México con los narcocurridos, ¿no? Videos donde se pinta el acceso a mujeres de manera fácil, el acceso a automóviles de manera fácil, y pues perpetuando el poder a través de esa forma de vida. Finalmente, nos encontramos también con series que nos transmiten estas mismas como formas de vida a través de la narcocultura. Nos encontramos con distintas series, y en estas series, en una búsqueda, veía por ahí en alguna entrevista de conocer como el lado humano de la persona narcotraficante, se tiende a romantizar la vida de estas personas, y se termina dejando un mensaje como de una posibilidad de vida con cierta calidad, ¿no? Hay por ahí un artículo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de acá de México, que señala que 8 estados de la República tienen a jóvenes que expresaron que se sienten identificados con narcotraficantes y sicarios por encima de profesionales como policía militar, policía, profesores, empresarios, ¿no? Y los estados que nos encontramos, pues son California, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Tabasco y Tamaulipas. Arroja que pues el 26.3% de los jóvenes entrevistados piensa que a ellos, sus amigos o personas de su edad les gustaría permanecer como narcotraficantes, ¿no? Eh, Finalmente, esta desconexión que vamos teniendo para poder producir nos lleva a tener conductas de riesgo. Y estas conductas de riesgo, pues finalmente terminan atentando contra otras personas, pero terminan atentando también contra nosotros mismos. Y esto decae mucho en el asunto de los suicidios consumados, las adicciones, las conductas delictivas, ¿no? Eh, Octavio Paz decía que hacía un análisis sobre la palabra rajarse, y me parece bueno para ponerlo sobre la mesa. Decía que acá en México, cuando utilizamos la palabra rajarse, es para hacer referencia a que la persona al final no se envalentonó, al final no le entró a la cuestión, no quiso ser intrépido, o no le entró o no quiso responder, o al final, de última hora, no quiso entrar a resolver cierto problema. Cuando se le dice a una persona que se rajó, es porque al final no quiso afrontar determinada cosa, ¿no? Rajarse, decía Octavio Paz, es adquirir una rajada, una herida que jamás cicatriza, adquirir una vagina, ¿no? Alguien que se raja se tiende a feminizar, y cuando se feminiza, para el contexto cultural hegemónico, pues pierde su valor. En esa búsqueda de mantener el valor de lo masculino, pues terminamos cometiendo muchas cosas en el afán de mostrar como cierta parte intrépida, ¿no? Hace algún tiempo me tocaba trabajar con un grupo de chavos que pertenecían a un centro de reintegración social, donde les pedía que me dibujaran a un hombre que fuera feliz, ¿no? Me llama mucho la atención que cuando me entregan los dibujos, gran parte de los dibujos tenían en sus manos botellas de alcohol o cigarrillos. Cuando les pregunto los cigarrillos qué contenían, algunos me decían que era tabaco, otros me decían que era marihuana. Y bueno, esta es una parte donde entonces podemos ver que la felicidad desde esta construcción masculina hegemónica, pues suele ser un tanto autodestructiva, ¿no? Vamos, las emociones que de pronto estarían permitidas, está la felicidad y el enojo, ¿no? Y es donde finalmente se va como desarrollando esa masculinidad, esas construcciones que terminan afectando sí a la sociedad, terminan afectando
a las mujeres y terminan afectando a la propia persona. ¿Cuáles serían como los movimientos o propuestas? Pues es justamente atacar desde donde inicié, ¿no? Sí es necesario atender la salud mental, poner más seriedad al asunto de la salud mental, pero también es necesario comenzar a trabajar con todas las cuestiones culturales sobre cómo se va construyendo todo el asunto del género, pero también es necesario ir moviendo las políticas públicas, las leyes, la regulación de contenidos, el acceso a más oportunidades de desarrollo a las personas en situaciones precarias, para que de esa manera pues se pueda ir disminuyendo todo el fenómeno que se va presentando en todo el país, ¿no? Vamos, y yo creo que de mi parte yo voy terminando con mi participación. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, hemos terminado de redondear con la presentación de esta identidad hegemónica masculina, ¿verdad? Y cómo se relaciona con la construcción de las violencias. Debo indicarles que en este momento tenemos una pregunta y creo que podría ser perfectamente trabajada por nuestros tres panelistas. De igual manera, ustedes me indican quién lo quiere responder. Nos preguntas, ¿cuáles serán algunas pautas para trabajar la prevención de las adicciones y el crimen en las infancias y en las juventudes? Entonces, creo que tenemos un espacio de tiempo ahora para que cualquiera de los tres panelistas, o los tres si quisieran, podrían perfectamente responder. Les repito, pautas para trabajar la prevención de las adicciones y el crimen en las infancias y en las juventudes. Adelante, Eduardo. Sí, hola, buenas. Creo que el tema de las adicciones es un factor multicausal. Primeramente partiendo, bueno, es importante antes de hablar del tema de la prevención, es importante determinar que no existe una causa única que puede generar o condicionar o potencializar el consumo de la ingesta de sustancias adictivas, ¿verdad? Creo que ahí, creo que elaborar un plan de intervención, un plan de prevención para las adicciones, es fundamental hacer responsable a los estados, partiendo de ahí, no de lo macro a lo micro. Los estados tienen una responsabilidad bastante fuerte en cuanto a cómo regular la entrada o cómo regular estos espacios sociales en donde convergen, ¿no? Diversas prácticas culturales y también de recreación, entre comillas, en la adolescencia y la juventud. Por un lado, ¿no? Creo de que si el Estado tomara como medida regular ciertos espacios, sería mucho más, el impacto sería de menor envergadura, por un lado. Por otro lado, bueno, sé que en algunos lugares, por ejemplo, en algunos países, por ejemplo, Costa Rica, el tema del consumo del tabaco es medible, ¿no? Es regulado. Igual creo que en Honduras y El Salvador. Pero, por ejemplo, acá en Nicaragua, las personas tienden o tienen la libertad de fumar incluso en los espacios meramente cerrados. Y eso es algo lo cual genera, ¿no? En gran medida cierta predisposición a que las personas puedan tener el consumo un poco más a la mano. Pero sin embargo, no solamente tenemos el debate de definir si es el alcohol o el tabaco, ¿no? Creo que hay sustancias que son también un poco más nocivas, como por ejemplo el crack, la cocaína, la heroína, etcétera. Entonces sería de suma importancia primeramente colocar al Estado como principal, no protector dentro de estas acciones. En segundo, hablamos de prevención y creo que la familia juega un valor y un rol muy sustancial en la niñez y la adolescencia. Principalmente porque cuando existen las familias cuando hay familias desestructuradas, y no me hablo simplemente por la ruptura o la separación del papá o mamá, o papá, mamá, mamá,
o viceversa, sino me refiero únicamente al tipo de convivencia y comunicación que existe dentro de la familia. El distanciar a los niños y a las niñas y también al adolescente de una comunicación íntima, reflexiva, acuerpante, hace de que las personas busquen o se aíslen dentro de estos entornos que podrían ser seguros y que busquen refugios externos de atracción y de pertenencia en espacios más sociales donde existen prácticas que no son meramente reguladas por personas adultas. Por tanto, creo que el tema de la integración a la familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza es fundamental. También establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, es decir, saber que existe una persona que no me va a juzgar, que no me va a criticar si de una u otra manera yo tuve, ¿no? El incidente de acercarme a una sustancia, tener a alguien que sea una persona que me va a brindar la información o que exista un confidente que permita a ese niño o esa niña o ese adolescente o ese adulto a brindar, ¿no? A solicitar, a demandar esas respuestas y esas necesidades que requiera para poder condicionarse o para dirigirse a un ámbito de reflexión sobre su calidad de vida futura que viene en camino al momento de la ingesta de consumo de sustancias. También creo que es importante crear el hábito del estudio en los niños, en la lectura, la participación en actividades fuera de la escuela, ya sea a nivel de la familia, vincularlo a nivel familiar con áreas de recreación que les permita estar distantes y que no tengan la conexión, que no les permita a la niñez poder asociar que los espacios de diversión meramente son bajo los estados de consumo de sustancias. Porque generalmente los niños asocian de que, ok, mira qué alegre se mira, qué divertido se ve mi tío, qué divertido se ve mi papá, cuando de repente no tiene control postural y quizás está asociando de que esto es producto de la sustancia y hay momentos en los cuales las personas quieren buscar o huir de la realidad como mecanismo de fuga y buscan cierto refugio en diversas adicciones, en diversas sustancias para encontrar ese espacio de placer, ¿no? Que su vida real no se lo brinda o no se lo oferta. Entonces, por ahí creo que me quedaría. Y en las personas adultas, incluso cuando ya hay un problema de consumo, cuando ya hay abuso de consumo, creo que es importante reflexionar que los ámbitos sociales a veces nos generan mayor predisposición al consumo de sustancias. Creo que ahí, si ya se está reflexionando al respecto, es necesario también cambiar, ¿no? De grupos sociales, renunciar a ciertos grupos sociales o modificarlo. Creo que por ahí me quedaría. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. No sé si Rabín y Cristian quisieran hacer algún aporte en este tema. Adelante, tenemos espacio. Si no tiene problema, Cristian, ¿puedo tomar la palabra yo? Adelante, Rabín. Adelante, Ronnie. Gracias, voy a ser breve en este sentido. Gracias. Si bien tenemos una cuestión de política pública, creo que también, como comenta Eduardo, hay una participación del Estado en el fomento de estas actividades. A mí me llama la atención que el Estado es permeable y es permisible con estas actividades, por lo menos en el narcotráfico en México, donde hay un contubernio del Estado. Para que exista narcotráfico, por ejemplo, pues necesitas de espacios permisibles para vender drogas. Y desafortunadamente en este país, pues bueno, el Estado es el primer perpetrador de violador de derechos humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, considero que el papel del Estado es fundamental en no crear esas condiciones. A mí me llama mucho la atención de que en comunidades rurales, no estoy normalizando que en comunidades urbanas debe de haber drogas sintéticas, pero que haya llegado a estas drogas sintéticas como la metanfetamina o el fentanilo en comunidades rurales o indígenas, nos está hablando de que el crimen organizado como industria criminal, ¿sí? Ha penetrado en todas las regiones con la finalidad de adquirir nuevos consumidores o mano de obra barata. Entonces, tenemos que exigir al Estado, hasta cierta medida, de que deje de ser permisible ante estas actividades.
ilegales, ¿no? Que deje de esa desconexión entre Estado y crimen organizado, por lo menos en México, por ese acceso ilimitado a sustancias. Y la otra, desde mi punto de vista, también es dejar de estigmatizar a las juventudes o a las infancias, que el hecho de ser jóvenes te vuelve criminal o te vuelve adicto o te vuelve violento por autonomacia. Creo que estamos cayendo de nuevo también en el régimen autocrático, donde el adulto es el que dirige al joven, el que orienta al joven. Los jóvenes también son entes capaces también de potencializar y agentes de cambio, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista es importante, y como en la mesa bueno, perdón, en el trabajo de Cristian, llama la atención esto, ¿no? De que también hay que regular esas industrias culturales del narcotráfico, del crimen organizado, donde se naturaliza al hombre triunfador, al hombre hegemónico, que está envuelto en placeres a partir de la narcocultura, ¿no? Yo creo que serían 3 ejes muy importantes, y hablar más de promoción de una vida saludable, ¿no? Pero que el Estado tiene que hacer su trabajo efectivamente. Yo creo que aquí lo dejaría yo. Muchas gracias, Rabín. Cristian, por favor, ¿querías comentar algo? Adelante. Muy similar a lo que comenta Rabín, creo que una parte importante, digo que no resuelve todo, pero que es una parte importante, es el fomento del autocuidado, ¿no? Ahora recuerdo a Webb, me parece, por ahí tienen una línea. Inicialmente se trabajaba con hombres que generaban violencia, pero después se hizo la propuesta, o no sé cómo estuvo ahí, pero terminaron poniendo una línea que es específicamente para la atención del hombre en problemas en general, ¿no? Y esto finalmente pues, ayuda, ¿no? A que el hombre pueda acercarse también a recibir ayuda. Vamos a ir checando también qué tantos de estos hombres no están dentro de cuadros depresivos, por ejemplo. ¿Cuántos de estos hombres no están metidos en un problema de TDAH? Y que queda ahí, ¿no? Que queda muchas veces sin el diagnóstico y sin la atención, y muchas veces perpetrado justamente porque el mismo hombre no puede acercarse por cuestiones culturales y a veces también por cuestiones del mismo Estado, por cuestiones estructurales, a recibir ayuda, ¿no? Entonces sí, voy muy en la línea de Rabín, es también el fomento del autocuidado. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, no tenemos en este momento más preguntas, así que vamos a proceder al cierre del panel, y para ello tendrán 2 minutos cada uno de los ponentes en el mismo orden, primero Rabín, luego Eduardo y finalmente Cristian. Entonces disponen de 2 minutos para hacer un cierre cada uno de sus temas y poder concluir este primer panel. Adelante, Rabín. Gracias, Francisco. Sí, en efecto, creo que tenemos un grave problema aquí en México, bueno, ya ni tan nuevo, sino esta guerra contra el narcotráfico, mal llamada guerra contra el narcotráfico, y que se han contabilizado en miles de víctimas. La región de Guerrero, donde yo estuve haciendo la investigación, pues es tristemente célebre por ser escenario de masacres. También la mayoría de las investigaciones se han desarrollado por allá por la franja norte de Estados Unidos, la frontera con México. Ciudad Juárez, la tristemente mejor documentada sobre esta violencia y esta violencia criminal. Y creo que es necesario también tomar en cuenta que voltear a ver sobre los procesos de precarización económica y de reclutamiento forzado como un elemento muy importante para tomar en cuenta con respecto a la administración de justicia y el sistema penitenciario, y dar cuenta de las biografías particulares de cada sujeto, y no en automático descalificar a las personas desaparecidas o que cometieron algún tipo de delito basados en criterios de estereotipos de género. Pues es que el hombre es violento por naturaleza, el hombre es adicto por naturaleza. Como ya hemos comentado en este panel, todos estos son construcciones sociales, obedecen a modelos hegemónicos de masculinidad, y que también tienen un fuerte componente de este capitalismo criminal, en el cual a los sujetos también se les vuelve parte de este gran entramado social, este gran entramado económico capitalista, y en el cual también el consumo de drogas es una fuerte
una fuente de ingresos muy grandes, ¿no? No declarados, pero que también el Estado se beneficia. Y esto es también un mecanismo de control social de las juventudes. Igual que el alcohol con los grupos indígenas, las drogas también mantienen cautivas a las juventudes con la finalidad de no crear o apaciguar el descontento social. Muchas gracias por todo y bueno, sigamos trabajando también en la investigación para derrumbar estos estigmas, ¿no? Y también desde el enfoque social, desde el enfoque psicológico que podemos hacer muy buenos trabajos y muy buenas explicaciones en torno a esto. Gracias. Muchas gracias, Rabín. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Sí, bueno, solamente darle gracias a la Fundación Justicia y Género y a todo el equipo colaborador, ¿no? de este panel por, por contribuir, ¿no? Evidentemente a todo este proceso de construcción de nuevas formas de percibir las masculinidades y de colocar temáticas que son de sumo interés, ya que los estados pues están haciendo caso omiso a ello. Creo que este espacio y estas decisiones que la Fundación está tomando para poder problematizar un poco más conjunto de manera más ampliada sobre el tema de cómo nos construimos como hombres y cuáles son los espacios en los cuales convergemos, es de suma importancia para poder construir una vida un poco mejor y generar, ¿no? Espacios de socialización más críticos y más humanizables. Gracias, fue un placer haber compartido también con todos ustedes y feliz día. Muchas gracias. Por favor, Cristian, tus palabras finales. Pues nada, yo creo que importante entender que pues finalmente yo iba a pasar más estadísticas, pero más que estadísticas somos personas, ¿no? Y somos personas biopsicosociales y en esa interacción pues tenemos que atender cada esfera de una manera interactiva, pues no separándolas, sino tratando de trabajar en conjunto, de una manera integral con las problemáticas, ¿no? Pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias, Cristian. De acuerdo, pues con esto hemos dado un viaje muy importante a todo el tema de adicciones, delitos y masculinidades con nuestros tres panelistas de México y de Nicaragua. Felicitaciones, muchísimas gracias y los dejo en manos de nuestros personal de justicia y género. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias a las personas panelistas que estuvieron acompañándonos y de nuevo a Francisco, que fue tan excelente moderador que incluso terminamos 2 minutos antes de tiempo. Entonces, vamos al receso otra vez de acá hasta las 4:30 y a las 4:30 volvemos con el panel 2, que también es sobre adicciones, delitos y masculinidades, la parte 2. Nos vemos en un ratito y esperamos que contar con su compañía de nuevo. Muchas gracias.